Recientemente hice un top sobre los evangelios apócrifos de la Biblia y un nombre se impuso entre la audiencia a través de la caja de comentarios vez tras vez: el libro de Enoc. A quienes reclamaron el por qué no fue puesto en el top de evangelios apócrifos, vale aclararles que el libro de Enoc no es un evangelio, ya que no es un escrito del período cristiano referido a la vida y obra de Jesús. Entonces, ¿qué es exactamente el libro de Enoc? ¿Es parte del Antiguo Testamento o del Nuevo? Aquí es donde empieza el primer detalle que lo hace único, pues está considerado una obra intertestamentaria, es decir, un manuscrito producido en el período entre la finalización de la escritura del Antiguo Testamento y el comienzo de la escritura del Nuevo Testamento. Es un texto de origen judío, compuesto aproximadamente entre 100 y 300 años antes del nacimiento de Cristo. Así que no es ni una cosa ni la otra, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Y sin embargo, este libro, de género apocalíptico, bebe de las tradiciones y datos del Antiguo Testamento, pero anticipa muchas de las doctrinas de lo que sería después el Nuevo Testamento, sirviendo como una suerte de eslabón o nexo entre ambos. Es un libro apócrifo. Acá viene otra interesante curiosidad. No es parte del canon de la Biblia, aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas católicas, protestantes y unitarias, pero sí es parte del canon de algunas iglesias oficiales, como la ortodoxa de Eritrea y la ortodoxa etíope, que son dos de las iglesias cristianas más antiguas de la historia. Por otra parte, muchas iglesias unitarias consideran que si bien no es canónico, está basado en un texto original que en su momento fue canónico y se perdió. Finalmente, hay teólogos dentro del unitarismo que lo aceptan sin rodeos como canónico. Si con esto no basta, el libro es citado por líderes cristianos de los primeros siglos y se sospecha que era ampliamente utilizado por los primeros entre estos. Para añadir más dudas a la cuestión, el libro de Enoc es citado incluso en la mismísima Biblia oficial, tanto por el apóstol Judas, hermano de Jesús, a quien no debemos confundir con Judas Iscariote, quien lo traicionó, y por el apóstol Pedro, a quienes los católicos consideran ni más ni menos que el primer papa. El libro de Enoc cayó en desgracia a partir del siglo III, en que fue prohibido definitivamente del canon de las Escrituras y adquirió definitivamente no solo su estatus de apócrifo, sino precisamente de literatura oculta, prohibida y hasta con tintes heréticos. Por eso lo canónico o apócrifo de este libro no es algo claramente establecido, y dependerá de la iglesia a la que se le pregunte su grado de canonicidad. Pese a ello, es considerado el libro apócrifo más famoso de todos. Sus misterios han cautivado a religiosos, teólogos, conspiranoicos, ufólogos y ocultistas por igual. De hecho, ha sido objeto de estudio por parte de la masonería, quien posee a su resguardo uno de los 3 ejemplares más antiguos de los manuscritos de este libro. Lo dicho hasta ahora te servirá para ver que no estamos ante cualquier cosa. Y el asunto recién comienza, pues ni siquiera hemos tocado su contenido. Para comprenderlo, primero deberíamos saber quién fue Enoc. Enoc es un personaje bíblico, antepasado de Noé y padre de Matusalén, el ser humano más longevo que registra la Biblia, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Según el apóstol Judas, hermano de Jesucristo, fue un profeta de la antigüedad, quizá el primero de todos, quien predijo un mensaje apocalíptico y de condenación a la raza humana
vísperas del primer apocalipsis registrado por la Biblia, el diluvio universal. El libro afirma ser un registro escrito hecho por el mismísimo Enoc, que fue pasando de generación en generación hasta llegar a Noé, en cuya arca sobrevivió y de ésta salió en el monte Ararat, en lo que hoy es Armenia, a difundirse por el mundo, dejando pie a muchos relatos bíblicos. Por tanto, el libro de Enoc es un libro de género apocalíptico. Es en sí mismo un apocalipsis que precedió al más famoso apocalipsis de Juan en casi 400 años. El contenido del libro de Enoc daría tela para hacer una excelente película o animación que lo tendría todo: horror, brujería, batallas épicas, traiciones, venganzas y enfrentamientos entre criaturas titánicas, ángeles y demonios, por no mencionar los amores prohibidos y las relaciones sexuales entre estos y las mujeres. Básicamente el libro nos cuenta que un grupo de seres celestiales llamados los vigilantes, quienes eran ángeles de Dios, notan que las mujeres en la tierra son hermosas, deseables, y se encienden de pasión por ellas. La Biblia misma corrobora en el libro de Génesis estos hechos. Los ángeles, conocidos como los vigilantes, comenzaron a desear a las mujeres y bajaron a la tierra para tener relaciones sexuales con ellas. Solo que en el libro de Enoc se adentra hasta en los más mínimos detalles, dando los nombres de dichos ángeles uno por uno, quienes serían a la postre castigados por su apetito contranatural y devendrían en lo que se conoce como demonios. Dice el libro de Enoc que estos seres celestiales lujuriosos fueron 200 y da el nombre de sus jefes. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Según el libro de Enoc, estos ángeles o vigilantes hicieron un juramento y bajaron a la tierra. Comenzaron a penetrar sexualmente a las mujeres y no solo tenían sexo con ellas, sino que comenzaron a enseñarles brujería y los secretos ocultos de la magia. Podemos leer: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y también a enseñarles sobre las plantas. A partir de acá es donde la cosa se pone buena. Muchas de estas mujeres quedaron embarazadas de estos ángeles. La cruza de dos especies diferentes, es decir, ángeles y humanos, dio, según el libro de Enoc, origen a una raza híbrida de gigantes. Pero, ¿qué clase de gigantes? Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían sangre. Los hijos de los ángeles, llamados Nefilim, llegaron a medir 3000 codos según el libro de Enoc, lo cual equivale a más de 1000 metros de alto si vamos a tomar la cifra literalmente. Sin embargo,
muchos afirman que la medida llamada codo no equivalía al codo como medida que conocemos hoy, sino a algo menor o que incluso pudo haber sido un error de traducción y por tanto el tamaño de los Nefilim comparado con los mencionados en el Antiguo Testamento podría ir desde los 3 a los 6 metros de altura, lo cual increíblemente coincide con una serie de hallazgos arqueológicos de humanos de tales tamaños que desafían toda explicación y que son citados en la actualidad por los creyentes en el libro de Enoc como prueba de su autenticidad. Como sea, si los codos del libro de Enoc son literales y estos Nefilim o gigantes medían 1 kilómetro de alto, eran auténticos titanes de pesadilla. Comenzaron a devorar cosechas, animales y todo lo que había. Finalmente, al agotarse estos recursos, comenzaron a devorar a los seres humanos. Acá te darás cuenta que el libro de Enoc fue la inspiración para una de las series de anime más populares de los últimos tiempos, Attack on Titan, algo que fue reconocido por sus creadores. Ante esta situación, Dios, que ve cómo su creación se plaga de violencia, toma, según el libro de Enoc, 2 decisiones. La primera es exterminar a los Nefilim o gigantes para proteger a los humanos, lo cual hace sembrándoles locura para que se maten entre ellos unos a otros, pues está claro que ningún ser humano puede enfrentar a seres de tamaña magnitud. Finalmente Dios decide traer sobre la tierra el diluvio para forzar a los ángeles caídos a abandonar sus cuerpos humanos y dejar la tierra. Estos ángeles, según el libro de Enoc y según la Biblia, serían puestos en una especie de prisión a la espera de un juicio, pero no serían enviados al infierno. Simplemente serían encarcelados temporalmente hasta su destrucción en un lugar que la Escritura llama Gehenna o lago de fuego, donde todo lo que nos sirve es arrojado para que se consuma y destruya, y por ende quedarían en prisión limitados en sus capacidades y poderes. Este lugar de reclusión de los demonios es mencionado en la Biblia una sola vez y se llama Tártaro de manera simbólica, aunque es más una condición que un lugar literal. Significa que los ángeles ya no podrán hacerse cuerpos humanos ni acercarse a Dios. El libro de Enoc da ricas descripciones de este tema que la Biblia apenas toca por encima. Finalmente Enoc, ante la maldad que puebla la tierra, es tomado por Dios y llevado al mismísimo cielo, donde aprende los secretos del universo y a partir de ahí desaparece según el libro sin probar la muerte, suceso que la Biblia también relata. Algunos teólogos opinan que Enoc está en algún lugar del universo protegido por Dios hasta que llegue el Mesías a gobernar la tierra. Otros dicen que simplemente está descansando en el Seol, es decir, el sepulcro colectivo de la humanidad, a la espera de la resurrección de los muertos durante el reino del venidero Mesías judío. Y es que el libro de Enoc habla muchísimo de la llegada de un Mesías futuro, a quien llama el Hijo del Hombre, y se adelanta en 300 años a las prédicas de Jesús de Nazaret, quien se proclamaría ser este Mesías. No es casual que los primeros cristianos estimaran tanto este libro. Otro detalle interesante es que, según el libro de Enoc, los ángeles caídos enseñan a los hombres a forjar armas e instrumentos de tortura, llenando la tierra de violencia. Todo en el libro de Enoc es misterioso y sorprendente, más si tenemos en cuenta la fecha de su composición. Los que lo desestiman afirman que el hecho de que sea citado en la Biblia no lo vuelve canónico, ya que la Biblia cita otros libros que no lo son. Muchísimos teóricos de los llamados antiguos astronautas afirman que el libro de Enoc describe el contacto entre humanos y seres que llegaron del espacio, los cuales instruyeron a los humanos en la forja de los metales,
la artesanía y la agricultura, y que es una versión de corte religioso de lo que pudo ser un contacto real con una civilización más avanzada. De ahí que el libro de Enoc sea el libro apócrifo favorito de los ufólogos e investigadores de lo oculto. Como no podía ser de otra manera, esta obra concluye con la descripción de un apocalipsis más lejano, el fin del mundo impío y la instauración del reino de Dios en manos de un Mesías que ha de venir, y habla explícitamente de la destrucción de los ángeles que pecaron y de los humanos malvados mediante fuego. Debemos recordar que en tiempos bíblicos y que en la mente hebrea de ese entonces, el fuego es símbolo de destrucción perpetua, no de tortura. De todo lo que vimos, surgen varias preguntas. Si el libro de Enoc no fue inspirado por Dios, ¿por qué los primeros cristianos lo empleaban tanto? ¿Por qué fue referenciado e incluso citado por los apóstoles de Jesús y por los primeros cristianos, incluyendo a Bernabé, uno de los padres de la iglesia? ¿Por qué dos de las iglesias más antiguas del mundo lo aceptan como canónico? ¿Por qué parece cubrir datos y detalles en que la Biblia no abunda? ¿Y por qué precisamente llena un hueco entre los dos testamentos, es decir, el Antiguo y el Nuevo? Según el libro de Enoc, seres venidos del cielo se aparearon con las mujeres y les enseñaron a estas y a los hombres diversas tecnologías. Estamos ante un registro de visitas por parte de una raza superior inteligente procedente de otro planeta, o quizá incluso de otra dimensión, como afirman de hecho algunos teóricos de renombre. Son misterios sobre este libro que no hacen sino acrecentar su popularidad. No tienes más que buscarlo en internet para que veas la cantidad de ediciones que han salido en formato impreso y electrónico de esta obra que, para muchos, es una de las más misteriosas de todos los tiempos, emparentada de forma extraña con la Biblia, el libro más leído y más producido por toda la humanidad. Con respecto al libro de Enoc, no debemos preguntarnos qué tiene de misterioso o perturbador. La pregunta es, ¿qué no tiene que no sea misterioso y perturbador? Desde su extraño origen, su ambigua clasificación, su ambigua canonicidad y su contenido único y casi anacrónico, con profecías claras sobre un Mesías venidero y el futuro fin del mundo. No alcanza un solo video para hablar sobre este libro, quizá el más extraño del que se tenga conocimiento y del cual ni siquiera es posible establecer con certeza el autor. En la caja de comentarios espero leer sus conclusiones al respecto y desde luego habría mucho que hablar sobre este libro, quizá en un futuro. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y por supuesto que comentaras. Estoy leyendo siempre. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.